Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué gusto poder verles desde acá. Es un honor el que Dios me ha permitido el día de hoy poder estar acá como parte de la pastoral, en representación de la pastoral juvenil, y compartir el mensaje el día de hoy con ustedes. Mi nombre es María Paula, para quienes no me conocen. Soy parte de esta iglesia ya hace algunos años junto con mi mamá. Dios nos ha dado la bendición de poder pertenecer a esta casa y también de poder servir en esta casa. Hoy me siento muy, muy honrada. La verdad que poder compartir el mensaje es una responsabilidad gigante, pero agradecida con Dios porque escogió este corazón que está por acá dispuesto a servirle para poder transmitir el mensaje el día de hoy a ustedes. Así que espero que Dios pueda hablar a través de mis palabras a sus corazones y poder transmitir lo que el Señor quiere. Hoy es muy chiva. Hoy es el primer fin de semana después de muchas veces que la pastoral juvenil al 100% realiza un fin de semana de la iglesia. Así que, ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios? Ahora le decía a los chicos que están sirviendo, ustedes pudieron notarlos, algunos recibiéndoles desde afuera, otros acá cantando, muchas actividades hoy. Es la primera vez que por completo la pastoral juvenil se hace cargo del servicio general de la iglesia. Siempre tenemos una vez al año la oportunidad de poder servir como jóvenes, pero no hacernos cargo al 100% de estas reuniones. Así que yo estoy súper agradecida. Súper bendecida, la verdad. Si hay una generación que amo con todo mi corazón, son los jóvenes, en especial los adolescentes. Se han ganado una parte especial de mi corazón y amo con todo mi corazón servir. Y he pasado ya por mucho tiempo. Yo sirvo a los jóvenes desde que yo era una adolescente también. Sirvo con adolescentes y creí que iba a ser solamente una etapa en algún momento de mi vida, pero ya hace rato que pasé de ser una adolescente. Ahora soy una joven, creo, todavía. Y aún aquí sigo. A veces entre habladas con mi mamá me dice, no, es una etapa, en algún momento pasa, pero bueno, yo veo que yo sigo avanzando y avanzando y esto no termina, y la verdad que yo le pido a Dios que nunca termine, porque aunque es una generación complicada, estoy segura y veo que es una generación que tiene un potencial gigante para dar tanto a la iglesia como a la comunidad. Así que yo soy súper bendecida de poder trabajar con jóvenes. Dios es demasiado bueno, amén. Pero bueno, tal vez entramos un poquito en materia para no alargarnos mucho en el tiempo. Y quisiera preguntarle, no tiene que contestarme, solamente tal vez una pregunta interna. ¿A cuántos o cuántas veces nos ha pasado que después de muchas situaciones en nuestra vida, estamos en un momento en donde sentimos completa paz, completa tranquilidad? Creemos que llegó el momento de paz a nuestra vida, llegó el momento de tranquilidad y estamos como en lo mejor, y de un momento a otro la montaña se derrumba. Se viene abajo todo de nuevo y usted se pone a pensar, pero ya, yo creí que ya había pasado la tormenta, yo creí que ya ahora estábamos en el momento de calma. Pero de nuevo todo se nos viene abajo, y hay un común denominador en estas cosas, y es que nunca sabemos el por qué. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué? Si estaba tan bien, ¿por qué ahora otra vez estoy viéndola un poquito feo? ¿Por qué la estoy pasando mal? Yo sinceramente creo que ya perdí la cuenta de las veces que tal vez esto me ha pasado. Creería que no soy la única, pero en medio de esto, la clave, y sobre tal vez lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, es sobre cómo aceptamos esto en nuestro corazón. El mensaje de hoy va a tratar acerca de gratitud, y es acerca de cómo en medio, después de estar tan bien y caer al precipicio, tal vez, cómo recibimos eso en nuestro corazón. Dice Efesios 5:20, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Como parte de celebrar a la juventud, hoy quisiera hablarles acerca de un personaje joven en la Biblia. Hay muchos, pero hoy quise centrarme en uno en específico, un joven muy amado que nos dice la Biblia que Dios estaba con él y lo acompañaba, pero que en medio de algunas situaciones un poco crueles, al final igual le terminó yendo bien y todo dependió de cómo recibió sus situaciones en su corazón. ¿Qué tal si usted ahí donde está me acompaña a orar para poner esto en manos de Dios? Señor, te doy gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de servirte como pastoral juvenil. Gracias porque en medio de muchas otras personas o en medio de tantas personas nos has elegido a nosotros, Señor, para que hoy podamos rendirte un servicio a ti, Señor. Hoy quiero orar en especial en este momento por el mensaje que estaré transmitiendo, Señor, para que sea un mensaje que refresque nuestros corazones, Señor, que sean tus palabras a través de mi boca, Señor, hablando a tu congregación, Padre. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y pon un corazón receptivo en nosotros para entender y acaparar todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hace más o menos 2 meses fue que me lanzaron este reto de estar por acá. Y cuando me lanzan el reto de, Paula, ¿usted cree que el fin de semana la juventud usted pueda enseñar? ¡Wow! Un montón de emociones se vienen a mí y tal vez lo he hecho con los chicos en Credo, no es tal vez algo nuevo, pero puede enseñar en la iglesia. Yo, wow, y puede enseñar el sábado, pero también puede enseñar el domingo. Yo, wow, otra vez. Se viene un montón de emociones entre alegría, entre tal vez nervios, como que les voy a decir, ¿verdad? Están acostumbrados a otra cosa, no algo tal vez tan juvenil o algo así. Y en medio de todo esto, me acuerdo que me puse a orar y por muchos días estuve orando. Y Dios traía a mi mente algunas situaciones que me han pasado justo como las que les comentaba al inicio. Estamos bien y de pronto la montaña se nos viene abajo. Pero me llevaba a una en específico que me pasó justamente hace un año atrás. Justamente el 30 de agosto del 2024, yo estaba despidiéndome de mi primera oportunidad laboral después de poder graduarme de la universidad, gracias a Dios. Al 30 de agosto del 2024, yo le estaba diciendo adiós a la primera oportunidad que Dios me había prestado, me había regalado para tener experiencia en mi área laboral. Y esto por diferentes situaciones en las que estaba, tal vez sí, me abrió el camino, me abrió las puertas, tuve mucha experiencia, pero habían cosas que ya se me estaba drenando la energía, se me estaba viniendo todo abajo. Yo creía que después de 3 años que trabajé en este lugar, yo creía que todo estaba en calma, pero la montaña una vez más se me vino abajo y tal vez Dios me traía esto porque es una de las situaciones más recientes que han marcado fuertemente mi vida. Y en medio de todo esto, un día yo en tanta lucha y lucha y lucha o buscando algo mejor, nada se me daba. Y me acuerdo que un día caí ya rendida, ya no podía más y un día llorando mucho en mi cuarto le decía, Señor, yo ya, en serio que no puedo más, o sea, yo necesito que usted haga algo. Y Dios me lanza una pregunta y me dice, ¿cómo está tu corazón? Y yo quise hacer oídos sordos y que esa pregunta nunca pasó, pero otra vez, ¿cómo está tu corazón? En medio de esta situación, ¿cómo está tu corazón? Y no pude evadir a la pregunta, tuve que responder a la pregunta y estaba de todas las formas menos lleno de agradecimiento por la situación en la que yo estaba pasando. Y ahí entonces vienen una serie de cosas y estaba lleno de angustia, lleno de ansiedad, lleno de muchas cosas, pero no había agradecimiento dentro de mí, porque según yo, en medio de la situación que yo estaba pasando, era imposible yo poder tener agradecimiento, o sea, me estaba hundiendo y cómo yo podía tener agradecimiento en ese momento. Entonces, en medio de orar para este tiempo de hoy, Dios me trae esta situación y una vez más me recuerda la palabra gratitud. Porque en ese momento fue, ¿cómo está tu corazón?
¿Está agradecido por lo que está pasando para poder saltar al siguiente nivel o todavía le falta? Y me traía esta palabra y oraba y gratitud era lo que retumbaba una y otra vez, porque gratitud también es lo que tenemos en la pastoral juvenil, de ver a tantos chicos hoy poder servir a Dios con un corazón genuino, con un corazón alegre, y creo que nos representa en este año la gratitud también a la pastoral juvenil, pero en medio de todo Dios me hablaba fuerte de hablar acerca de gratitud y me traía un personaje un poco vacilón tal vez en la Biblia y es acerca de José, la historia de José. Tal vez usted la conozca muy bien, tal vez hoy sea la primera vez que usted va a escuchar acerca de José, pero no vamos a leer la historia completa, son 12 capítulos, no nos iríamos tal vez de aquí en toda la noche ni mañana leyendo los capítulos. Me voy a detener en algunos capítulos, pero que tal vez usted en casa pueda leerla y la va a encontrar en Génesis desde el capítulo 38 hasta el capítulo 50. Siempre hemos visto a José como un joven amado, que le iba bien. Al joven tal vez nos enseñan en la escuelita dominical que de la túnica de colores, que su papá se la regaló, pero ¿por qué a José le iba tan bien? Dios me lleva a profundizar acerca del por qué a José le terminó yendo tan bien y tal vez quiero resumirle un poco la historia de 12 capítulos para ponernos en contexto y que podamos ir entendiendo poco a poco el por qué a José le iba tan bien. José era un joven en ese momento cuando inicia la historia, 17 años, tal vez la edad que tienen muchos de los chicos en la pastoral juvenil, en Credo. Era amado, dice la Biblia, y era el favorito de su papá, lo cual le molestaba demasiado a sus hermanos y por eso no lo amaban tanto como su papá lo amaba. En medio de muchas cosas, su papá le regala la famosa túnica de colores, que, que esta túnica da como, el significado es como una posición de prestigio, que le iban a dar una primogenitura sin haber sido el primero en haber nacido, era el último hasta el momento en que había nacido. Y en un momento los hermanos de José se van a apacentar ovejas a algún lugar y entonces su papá le dice a José, José, vaya a ver a sus hermanos. Adivinen qué pasó. Los hermanos de José vieron la mejor oportunidad para poder hacer algo con José y planeaban matarlo, pero en medio de todo esto, uno de sus hermanos levanta la mano y habla por José y dice, mejor no lo matemos, no nos metamos en tanto problema con nuestro papá, mejor no lo matemos, aunque le hagamos creer a él que sí está muerto. Quitémosle la túnica, metámoslo en una cisterna y aquí empieza una serie de negociaciones con José, como si su vida fuera un objeto. Sus hermanos lo venden a unos mercaderes, estos mercaderes lo venden a unos ismaelitas y gracias a esto José llega a Egipto y estos mercaderes lo venden a Potifar. Potifar era un funcionario del faraón y Potifar compra a José, se lo lleva a su casa y como dice la Biblia que Dios estaba con José, dice que a José le iba muy bien, se ganó la confianza de Potifar y Potifar lo puso como mayordomo de su casa. Aquí todo parecía ir muy bien para José. La angustia había pasado, la tormenta se había calmado, pero hay un detalle que viene después. Y dicen que José, dice la Biblia, que tenía muy buen aspecto, o sea, que era un hombre guapillo, para que ustedes tal vez me entiendan. Y resulta que la esposa de Potifar se va enamorando de José. Ay, qué problema. Se le vino a José la montaña encima. Porque entonces la esposa de Potifar empieza en una serie de insistencias para que José pueda tener intimidad con él. Y José evadía y evadía. Y acá tal vez quisiera detenerme un momento y que ustedes junto conmigo puedan leer Génesis 39 del 8 al 9. Esta es la respuesta que José le da a la esposa de Potifar en medio de tantas insistencias. Y dice, pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?
Hay algunos puntos que quisiera compartir en el largo de la enseñanza con ustedes en base a la historia de José. Y el primero es que un corazón agradecido obedece a Dios en medio del proceso o en medio de cualquier situación. José venía de una catástrofe que le había pasado, ya estaba bien donde Potifar, pero a la esposa de Potifar se le ocurre que José estaba muy guapo y que quería hacerlo caer. Pero José tenía muy claro, estaba agradecido con Potifar después de un proceso duro. Potifar le había dado toda su confianza, era el más importante ahí. Ya Potifar no tenía que preocuparse de nada. Y entendía muy bien su puesto y la responsabilidad que esto conllevaba. Pero sobre todo, más que estar agradecido con Potifar, José estaba agradecido con Dios porque le había ayudado a salir de donde estaba. Tenía claro lo que debía hacer y le dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No se la quiso jugar, no se la quería jugar, estaba muy cerca de Dios y su agradecimiento iba más allá de cualquier otra cosa que tuvo el pecado al frente, tenía todo para poder irse, tenía la cascarita de banana, no solamente tenía que pisarla, pero eso no lo movió. Lo movió más un corazón agradecido que de donde Dios lo había sacado y sabía que coquetearle al pecado iba a traer consecuencias más graves. Un corazón agradecido obedece a Dios en medio de la prueba, aunque obedecer después parezca que no es la mejor opción. Y es que la historia nos cuenta que debido a que José no quiso hacerle caso a la esposa de Potifar, entonces ella se dio a la tarea de ponerlo en mal con Potifar. Y le dijo que José quería aprovecharse de ella. Claro, en ese momento Potifar se enfureció y dijo, ¿cómo es posible? Le he dado toda mi confianza a José y ahora quiere meterse con mi esposa. En ese momento lo mandaron a la cárcel, una nueva catástrofe para José. Todo parecía estar bien, pero a esta señora se le metió que no debía estar tan bien, entonces mejor lo ponemos en mal y José es enviado a la cárcel. Pero la historia sigue contando que Dios seguía estando con José y era bien vivo José y se ganó la confianza del guarda de la cárcel, así que lo pusieron a cargo de la cárcel y la historia sigue avanzando. Tal vez voy a adelantarme y brincarme muchos capítulos porque en algún momento José logra salir de la cárcel. Y esto es gracias a que José, Dios le había dado un don y era el de poder interpretar sueños. Entonces José puede salir de la cárcel gracias a este don que Dios le había dado porque el faraón estaba necesitando que le interpretaran unos sueños que él estaba teniendo. José ya para este momento tenía 30 años, tal vez estamos en la edad ya como de Bima, ¿verdad? Un poquito. Y gracias a este don que Dios le da, puede salir y viene y le interpreta los sueños al faraón y nos dice la Biblia que lo hace de buena manera. Ok, me dicen que hay un carro Santa Fe Hyundai PTM 235, ¿es así? Que está un poquito salidito para que pueda tal vez la persona dueña del carro poder moverlo un poquito. Muchas gracias. Bueno, continúo. En, en esto que José logra salir de la cárcel porque puede interpretar bien los sueños del faraón. El faraón, debido a esto, se gana la confianza del faraón y resulta que entonces el faraón lo pone como gobernador de Egipto. Una nueva victoria para José, ya otra vez todo estaba en calma. Y en medio de que José es gobernador, se empiezan a cumplir los sueños que el faraón tuvo y uno de los sueños era que Egipto iba a pasar por una hambre de 7 años. Y en medio de esto, la gente iba a tener que, José tenía mucha inteligencia y pudo en 7 años de abundancia, pudo recoger para los 7 años de hambre mucha comida y muchas cosas para que la gente pudiera llegar hasta Egipto. Y en medio de esto, José vuelve a ver a su familia. Desde los 17 años,
Lo habían tirado a una cisterna, lo vendieron y ahora ya está como en la etapa de los 30. José vuelve a ver a su familia en medio de esta necesidad porque su familia fue a pedir que le vendieran de lo que tenían para vender ahí. Y José los reconoce inmediatamente. Dice, esos son mis hermanos. La historia tal vez no lo dice así, se la estoy resumiendo. Los ve y dice, esos son mis hermanos. Lleno de emociones, tuvo que retirarse, tuvo que ir a llorar porque los vio venir. Los reconoce, no les dice nada. Sus hermanos no lo reconocen a él, pero él sí los reconoció, por lo que los trata con gracia, pero también los pone a prueba. Y ya después de algún tiempo, no puede aguantarse más y se da a conocer con sus hermanos. Obviamente ellos asombrados porque todo el tiempo que había pasado jamás pensaban que José había logrado resistir a la venta que ellos habían realizado. Y José se los lleva a vivir cerca de él, cerca donde él estaba. Les dice que vayan a traer a su papá y a toda la familia que tenían. Se los lleva a vivir hasta que su padre muere. Pero hay algo que me llamaba mucho la atención y es que en el momento que José se da a conocer con sus hermanos, estos ni siquiera podían contestarle de lo asombrados que estaban. Y la respuesta de José podemos verla en Génesis 45:5. Mientras usted lo busca, le voy a tomar un poquito de agua. Dice, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. En medio de tanta aflicción tal vez que tenían sus hermanos, José podía verles la cara de asombro, aflicción. ¿Qué hicimos en aquel momento? José les responde, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y con esto quisiera compartirles el segundo punto, y es que un corazón agradecido reconoce la voluntad y los propósitos de Dios. José a sus 17 años jamás se iba a imaginar que a sus 30 estaría gobernando en Egipto, gracias a diferentes situaciones que tuvo. José en aquel momento tuvo que tener mucha angustia y jamás en su mente pasaba que iba a estar a la par del faraón, que iba a ser gobernador y que iba a tener tanto poder, y que todas esas situaciones que estaba pasando era porque lo iban a llevar a un lugar diferente. Todo ese proceso lo llevaría a ser gobernador, pero lo que diferencia acá a José es que supo entenderlo en su corazón. Entendió en aquel momento la voluntad y el propósito de Dios. Les dice, en realidad no fueron ustedes, fue Dios que los utilizó para traerme hasta acá. No se aflijan, o sea, lo que ustedes hicieron no importa, porque ese fue el proceso que Dios utilizó para hoy tenerme acá con ustedes. Y tal vez otro ejemplo que quisiera darles es Jesús en el monte Getsemaní antes de ser arrestado. En Mateo 26:39, Jesús antes de ser arrestado para su muerte, dice, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y en algunas otras versiones dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Claro que Jesús estaba angustiado, claro que Jesús tal vez no quería pasar, ya sabía todo lo que iba, y en su humanidad pudo decir, Señor, Padre, que pase de mí esta copa si es posible. Pero también Jesús encontró el propósito y la voluntad de Dios y lo conocía lo que venía después, que era darnos perdón y vida eterna por medio de su cruz. La gratitud hace que nuestro pasado tenga sentido, nos trae paz para el hoy y crea una visión para el mañana. Cuando tenemos gratitud, somos capaces de mirar hacia atrás y ver el favor de Dios de muchas maneras, reconociendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, tal como dice Romanos 12:2. Y esto también me lleva al tercer punto, en Génesis 45, del 7 al 8. Dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí.
No fueron ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto, porque un corazón agradecido da gloria a Dios en medio del proceso. Ese es el tercer punto que quisiera compartir. La historia dice que a José le iba bien porque Dios estaba con él. Pero es que José también había entendido muy bien el propósito de Dios. Había entendido, sin importar la situación, que todo dependía de Dios, que nada dependía de lo que las situaciones estuvieran trayendo. José entendió perfecto que Dios estaba utilizando todo esto para llevarlo al siguiente nivel y le da la gloria a Dios porque le dice a sus hermanos, no se preocupen, tranquilos, fue Dios quien me envió delante de ustedes, no fueron ustedes. Dios me trajo hasta acá. Una vez más, José dándole gloria a Dios, diciendo, Dios fue que me trajo hasta acá. Muchas veces Dios va a utilizar personas que creemos que nos están dañando. Muchas veces Dios va a utilizar situaciones en donde decimos, ya no puedo más, donde decimos, ya no me da más, o sea, ya ocupo que esto acabe porque yo ya no sé qué hacer. Pero Dios las está utilizando para llevarnos al siguiente nivel, para bendecirnos mucho más de lo que ya lo ha hecho con nosotros hasta ahora. Por eso es que debemos aprender y entender que en medio del proceso Dios también está trabajando. Que en medio del proceso, aunque parezca un túnel sin salida, aunque la montaña se nos esté viniendo encima, aunque veamos a Dios muy distante, Dios está ahí y nuestra actitud debe ser agradecimiento, debe ser darle la gloria a Dios, porque la necesidad y los procesos difíciles nos hacen desarrollar gratitud y la gratitud nos ayuda a vencer la preocupación y el afán. En el Salmo 103, del 1 al 5, me encanta porque dice, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te renueva y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Amén. En medio del proceso debemos aprender a darle gloria a Dios. Decirle a nuestro ser interior, a nuestro corazón, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Eso nos va a llenar de fuerza para tener gratitud. Y un último punto que quisiera compartir con ustedes es que un corazón agradecido tiene compasión y perdona a aquellos que quisieron dañarle. Los hermanos de José, después de que murió su padre, es interesante porque la historia nos cuenta, ya mucho tiempo después, el padre de ellos muere y la historia nos cuenta que los hermanos tuvieron temor. Pero en la historia no hay ningún registro en donde los hermanos se acercaron a José y le dijeron, mira José, perdóname. Perdónanos porque cometimos un error tal vez, perdónanos porque en medio de nuestros celos, en medio de nuestra angustia de ver el favoritismo de nuestro padre, cometimos un error. No hay ningún registro en donde su cara de angustia nada más tal vez al inicio, es lo que podríamos interpretar como tal vez un arrepentimiento, su cara de asombro, pero no hay nada que nos diga que ellos le pidieron perdón a José, sino más bien se angustiaron cuando su padre murió, porque entonces empezaron a pensar, ahora sí, llegó el momento de José. Tal vez no nos había hecho nada porque nuestro padre estaba vivo y no quería hacerlo sufrir, pero ahora entonces de pronto nuestro padre ya murió y entonces él se va a querer vengar. Y en medio de esto planearon decirle a José que su papá les había dicho que por favor cuando él muriera le dijeran a José que no les hiciera nada, que no los dañara, que no los mandara a otro lugar, que no los desterrara, mil cosas, evitando que José pudiera venir, como ellos yendo un paso adelante de que José pudiera venir y hacerles algún daño. Pero yo veo la respuesta de José y una vez más me confirma un corazón agradecido con Dios en medio de los procesos, porque este no era el corazón de José. Nunca había pensado en hacerles daño a sus hermanos. A pesar de las situaciones, a pesar de lo que había venido, José nunca pensó en, ahora sí es mi momento de vengarme. No, sino la respuesta de José me confirma una vez más un corazón agradecido. Génesis
50 del 19 al 21, les dice José, no tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo, José los consoló, pues les habló al corazón. Usted podría decir, ese era José. O sea, José, no sé, tal vez la situación tal vez no fue tan dura, pero esa fue la decisión que José quiso tomar. O sea, usted tal vez no conoce mi situación, María Paula, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es muchísimo más duro de lo que José tal vez pasó. Yo no podría perdonar esas situaciones. ¿Cómo es que puedo perdonar o dejar pasar la herida que una persona o alguna cosa me está generando? ¿Cómo es que José, en medio de tanto, pudo decirles a sus hermanos, no tengan miedo, no se angustien, ese no es mi corazón, más bien los voy a cubrir, más bien los voy a amar, más bien van a estar aquí cerquita conmigo? ¿Cómo es posible? No, yo tal vez no puedo, usted podría estar pensando, es que en serio mi situación es muy complicada, pero hoy quiero decirle que por medio de la gratitud usted sí puede perdonar a la persona que tal vez le está dañando. Por medio de la gratitud usted puede decir, voy al siguiente nivel con Dios, esta situación no va a poder conmigo, y perdonar la situación y perdonar a la persona que le está generando este daño, porque al final no es lo que me hicieron, sino lo que Dios está utilizando para transformar nuestra vida y llevarnos al siguiente nivel. Al final no son las personas que nos están hiriendo, al final no es la situación que me está tirando al suelo, al final no es nada de esto, sino el medio que Dios está utilizando para llevarnos al siguiente nivel. La gratitud es tan poderosa que puede cambiar cómo recibimos nuestro pasado, cómo vivimos nuestro presente y cómo esperamos vivir nuestro futuro. José, una vez más, tal vez veía el pasado y en medio de su adolescencia jamás imaginaba poder llegar a ser tan importante. José veía y en ese momento de angustia no podía jamás imaginarse. Y tal vez es también lo que yo vuelvo a ver. Yo puedo volver a ver hoy, hace un año exactamente atrás. Puedo volver a ver al 30 de agosto anterior, del año anterior, y jamás me hubiera imaginado que hubiera podido llegar hasta acá o que hubiera podido tener lo que Dios me ha dado hasta el momento. En medio de aquel proceso donde estaba angustiada, yo vuelvo a ver y yo digo, no hubiera sido posible, porque me estaba dañando, yo no podía ver nada más y estaba en el peor momento, pero el proceso al final no era lo que yo estaba percibiendo, sino era lo que Dios estaba percibiendo que iba a hacer en mi vida. Simplemente era un escalón que me estaba formando para recibir algo mejor, pero no podría yo haber recibido algo mejor, y usted tal vez no podría recibir algo mejor si hoy está en alguna situación complicada, si en medio de esta situación usted dentro de su corazón no desarrolla una actitud de agradecimiento, si usted dentro no desarrolla gratitud. Y no es que, no, yo soy agradecido porque yo todos los días me levanto y yo le digo a Dios, gracias porque hoy me permitió levantarme, o yo, gracias Dios por esta situación. No es simplemente lo que sale de nuestra boca, es lo que nace de nuestro corazón, porque yo puedo decir gracias muchas veces en el día, pero realmente está naciendo de mi corazón. La gratitud tiene que brotar de lo más profundo de nosotros. La gratitud nos hace poder ver el vaso medio lleno. Tal vez en algún momento usted ha visto esta reflexión de poder ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso es lo que hace la gratitud, que en medio de las situaciones no veamos la situación tan mala, sino que veamos el vaso medio lleno, veamos que es la bondad de Dios que nos ha llevado hasta ahí, que es Dios que está trabajando en medio de la situación para llevarnos al siguiente nivel. La gratitud nos cambia por completo la perspectiva de las situaciones. Cuando somos agradecidos, no dependemos de las circunstancias, aprendemos a depender completamente de Dios.
Y con esto no quisiera decirles que cuando somos agradecidos no vamos a tener de pronto alguna situación. Vamos a estar en constante transición. Tendremos temporadas muy buenas y vamos a tener algunas temporadas que no van a ser las mejores, donde sentimos una vez más que la montaña se nos viene abajo. Como tal vez nos hablaba Caro el mensaje anterior de la semana pasada, donde literal decimos las fuerzas ya no nos dan más. Vamos a tener esas temporadas también. Yo quisiera poder decirle que con un corazón agradecido ya no vamos a pasar más dificultad, ya no vamos a pasar más temporadas malas, pero vamos a tenerlas. Lastimosamente podría decirle, pero es un proceso que Dios utiliza. Y el punto es cómo recibimos en nuestro corazón, porque el agradecimiento por mucho tiempo lo hemos visto condicionado a momentos buenos, condicionado a momentos de abundancia, condicionados a donde todo marcha bien. Pero cuando estamos en un momento complicado, ¿cómo nos cuesta dar gracias? Cuando estamos en un momento complicado, ¿cómo nos cuesta ser agradecidos? Y es que es justo eso. Por mucho tiempo tal vez hemos condicionado el agradecimiento, pero en realidad ser agradecidos no debe depender de un momento o un estado de ánimo que tengamos. Nuestro agradecimiento debe brotar por lo que Jesús hizo por usted y por mí. Y podríamos pensar que estamos en la peor miseria, en lo peor del hueco, allá donde no hay una salida, pero nos debe reconfortar que somos sus hijos y que tenemos libre acceso al Padre. Nos debe reconfortar que un día Jesús tampoco quería tomar tal vez esa cruz, pero por amor a usted y a mí, dijo que no sea mi voluntad, Señor, que sea tu voluntad. Y eso debería ser suficiente para que en nuestro corazón brote agradecimiento en medio de las dificultades. Desde ahí es donde debe brotar nuestro agradecimiento. Cuando entendemos esto, no hay ninguna situación que pueda movernos, sea buena o sea mala. No hay situación que pueda movernos y decir, quiero salir corriendo de acá. Porque en medio de una situación complicada, cuando entendemos que podemos correr a Jesús y que de ahí debe brotar nuestro agradecimiento, lo tenemos todo. La gratitud es suficiente para poder tener la respuesta o tener la herramienta para salir de los procesos complicados. Quisiera ir terminando. Tal vez ya los chicos de la banda pueden ir pasando. Y quisiera leer para ustedes, y no sé si usted tal vez pueda ponerse de pie y podemos leer este salmo juntos. Es un salmo que, como el otro, donde decía, alaba alma mía a Jehová, alaba alma mía al Señor. Es un salmo que puede reconfortarnos. Y es el Salmo 40, del 1 al 3, y dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Yo no sé la situación que hoy a usted lo ha traído hasta acá. Yo no sé la situación que hoy usted está pasando y que dice, Señor, ocupo salir de acá. Ya no puedo más, ya no, mis fuerzas no dan más. Ocupo que usted haga algo. Yo no sé qué fue lo que usted está pasando. No puedo conocer su corazón, pero Dios sí conoce su corazón. Y en medio del proceso, lo único que yo podría decirle, así como en algún momento yo también caí y le dije, no puedo más. Y la pregunta llegó, ¿cómo está tu corazón? Quisiera que usted pueda cerrar sus ojos ahí donde está y se pueda hacer esta pregunta en medio de alguna situación difícil que usted está pasando. ¿Cómo está tu corazón? Te pregunta hoy, tal vez hoy Dios te pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Está teniendo gratitud o está desesperado por salir corriendo y que la situación acabe?
La situación no podría terminar hasta que un corazón agradecido no llegue a los pies del Señor y le diga, aquí estoy. No puedo más, pero sé que tú puedes. Dice la palabra que donde mis fuerzas terminan, comienzan las fuerzas de Dios. Y hoy yo quisiera orar por ustedes, si ustedes están en alguna situación y si todavía, gracias a Dios, no ha pasado alguna situación, que esto pueda ser un mensaje que le reconforte para una futura situación. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre. Gracias por lo que tú has traído a este lugar. Gracias por el mensaje que tú has revelado a tu iglesia, Señor. Padre, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, Señor, queremos depender únicamente de ti. Que nada pueda movernos, Señor, más que nos pueda reconfortar y ver la cruz en medio del proceso y decir, no es un agradecimiento condicionado. Aunque el mundo ha condicionado el dar gracias, hoy no sería un agradecimiento condicionado, porque tenemos todo lo que necesitamos, tenemos libre acceso al Padre, tenemos perdón y tenemos una vida eterna asegurada en el momento que te aceptamos en nuestro corazón. Y desde ahí es donde nuestro corazón debe brotar gratitud. Te damos gracias, Señor, por cada situación que has traído a nuestra vida, que creemos que ya no podemos más, pero que tú en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, has sacado bandera y has levantado a tu siervo, Señor. Le has dado una nueva esperanza, le has dado un nuevo amanecer, Señor, en medio de la situación. Padre, hoy yo oro para que aquí despierten corazones agradecidos en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, Señor. Para que en medio del proceso complicado podamos ver al cielo y en nuestro corazón pueda brotar agradecimiento. Que pueda brotar un agradecimiento genuino, sincero y profundo. Que diga, Dios, gracias, pero no solo de labios, sino de un corazón que ha entendido que el proceso es necesario para cruzar al siguiente nivel. Un corazón que ha entendido que las personas que nos están tratando de dañar en este momento son necesarias para pasar al siguiente nivel. Un corazón agradecido que obedece en medio del proceso, aunque pareciera que no está siendo la mejor opción. Un corazón que te da gloria en medio de cada proceso. Un corazón que se levanta y se pone de pie porque tú le vas reconfortando, porque tú le vas levantando en medio de todo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Una vez más, gracias, Padre, por permitirnos hoy estar acá. Gracias por haber levantado una pastoral de jóvenes que hoy pueda servir a tu iglesia, Señor. Gracias porque esa tal vez es la palabra que más nos puede llenar ahorita. Gratitud, gracias. Gracias porque hemos pasado tal vez muchos procesos en medio de todo esto, Señor, pero hoy tú nos has levantado y en medio del proceso hemos podido ver tu mano, hemos podido ver cómo tú nos levantas y cómo tú traes sanidad y traes paz en medio de todo. Padre, hoy yo oro para que corazones que están afligidos en este lugar puedan brotar gratitud en medio de su aflicción, Señor. Yo no conozco los corazones acá, pero tú los conoces a la perfección, Señor. Hoy yo oro para que tú puedas levantar agradecimiento en medio de un corazón afligido. Hoy yo oro para que un corazón afligido pueda rendirse por completo a ti y en medio de su situación pueda brotar agradecimiento. Y hoy yo oro para que en situaciones futuras, Señor, que podamos tener un corazón agradecido, que podamos recordarnos que no importa el proceso, es simplemente un canal, es simplemente el puente para ir a lo mejor que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te alabamos y te damos la honra, la gloria. Tú mereces todo, Señor, de nosotros. Eres digno, eres santo, eres admirable, consejero, príncipe de paz. Hoy te damos gloria a ti, Señor, y lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.